Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las estructuras de personalidad en el arcano 20, el juicio. Estamos empezando un nuevo ciclo que ya hicimos las heridas emocionales y programaciones dolorosas en todos los arcanos de personalidad, bajando desde el juicio hasta el mago. Y ahora vamos a empezar con las estructuras de personalidad, de nuevo bajando desde el juicio hasta el mago. Entonces, bueno, como siempre vamos a estar utilizando el aterrizaje simbólico, que es el ejercicio de aterrizar, de extraer de las cartas, vincular los factores principales de una narrativa con los factores principales que se están manifestando en la imagen de la carta, para reconocer en este caso que nos puede mostrar esta carta particularmente del juicio, sobre este componente tan terapéuticamente relevante como lo es la estructura de personalidad, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a estar trabajando ese tema, vamos a estar trabajando esas estructuras de personalidad que se derivan de las heridas y de las programaciones dolorosas. Por eso es que primero hicimos heridas y programaciones dolorosas. Y bueno, aquí voy con los aterrizajes simbólicos más como con la narrativa, con la explicación de lo que he venido recogiendo y aterrizando simbólicamente sobre esta carta respecto de estructuras de personalidad. Aquí va. Entonces, antes de eso, vamos a hacer la descripción visual de la carta. Reconocemos primero que en la parte de más abajo nos encontramos con un suelo rojo que aparentemente tiene como varios cajones, varios huequitos en el piso, em, excepto por este cajón amarillo muy particular que sale del suelo. Es el único amarillo más grande central de toda la imagen, del que sale un personaje azul, que ya hemos hablado un poco de cómo parece tener dos mitades diferentes del cuerpo, como una masculina y una femenina. Y bueno, otros dos personajes laterales ya de color piel salen de estos cajones rojos que hay en el piso. Se les ve a todos solamente la mitad del cuerpo. A la izquierda hay una mujer, a la derecha hay un hombre. Ella lo está mirando aparentemente a él está mirando para arriba, que arriba de la imagen hay un ángel gigantesco, del que de hecho o sea, también solo se ve el pecho para arriba, que sale como de una nube azul, con sus alas de diversos colores, azul, rojo, piel, un ángel que tiene también como una aureola amarilla detrás de la cabeza, que está aparentemente tocando, o que está sosteniendo una trompeta de la cual cuelga una bandera. En el aire se manifiestan como estos como haces de colores, que van flotando, como estas pequeñas serpentinas de colores, que salen o que van hacia él, hacia el ángel de arriba, salen de o van hacia, que al mismo tiempo como que de esta nube manifiesta como esta cantidad de picos amarillos y rojos, que podemos interpretar que de pronto son como la luz que emana de esta figura celestial. Y bueno, como en un segundo plano, en la parte de abajo vemos como unas colinas, como un suelo, como un terreno más natural, obviamente mucho más natural que estos cajones, mm, que vemos en el suelo en el primer plano. Em, y bueno, eso es lo que estamos viendo en esta imagen en este momento. Vamos a ver qué es lo que eso nos puede estar mostrando sobre estructuras de personalidad que las personas podemos manifestar, en nuestras vidas. Entonces, una de las primeras cosas con las que nos encontramos es con la estructura de personalidad de estas personas que, como el ángel de arriba, mira hacia abajo como a diversas opciones que tiene como sobre varias cosas de su vida, y suele elegir una de una forma muy, pero muy fuerte. Y como vemos que estas personas, estas figuras, estos personajes están encajonados, es como que se encajona a uno como el gran elegido de. Muchas veces esto puede ser una pareja, muchas veces esto puede ser una carrera, muchas veces esto puede ser un trabajo, puede ser una empresa, puede ser una persona de la familia, puede ser, ¿no? Como un vínculo, puede ser una búsqueda, un camino espiritual, un maestro, una doctrina, una religión.
porque sabemos que los personajes en el tarot a veces no solo representan personas, sino también figuras de nuestras vidas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces, es como este tema de esta persona, como el ángel de arriba, ve opciones que tiene y suele elegir una muy fuertemente, a veces muy afanadamente, y esto lo vemos como recurrentemente, em, porque normalmente lo que está pasando en esta situación es que las personas están eligiendo aquello que sienten que los salva. Las personas están eligiendo aquello que sienten que los hace sentir valiosos, que los hace sentir merecedores, que los hace sentir admirados y deseados. ¿Por qué? Precisamente como una forma de sobrecompensación afanada porque no se han sentido valorados, deseados, admirados, aceptados completamente en sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos uno de los ejemplos que por lo menos para mí es más claro, de estas personas que escogen una pareja, ¿sí? Relativamente rápido, de una manera muy, pero muy profunda, y se quedan ahí con ella, que normalmente es esta pareja que, como esa estabilidad de que nos elegimos, ¿sí? Eso depende también de que te elijo porque me eliges. Me gustas porque te encanto, me gustas porque me haces sentir valorado, que en eso se va perdiendo y se va difuminando qué tanto en realidad me gusta, qué tanto en realidad deseo estar con esta persona. Lo mismo con los trabajos, pero adhiriéndonos un poco a este ejemplo, se pierde un poco la conciencia de qué tanto realmente me gusta esto a mí, porque lo más importante es solucionar la carencia que a mí se me generó cuando sentí que no fui elegido, cuando sentí que no fui aceptado, cuando sentí que no fui valorado yo completamente como soy. Entonces, aquel que me hace sentir elegido, lo elijo completamente. Y entonces aquí es cuando se empiezan a poner complicadas las cosas, porque en esa transacción particular se genera algo así como una doctrina de si tú me eliges, si tú me haces sentir elegido, yo te lo permito todo, ¿sí? Y entonces muchas veces son personas que se aguantan y se vuelven de hecho expertas en pasar por alto abusos, maltratos, manipulaciones, desbalances, bueno, toda esta cantidad de cosas que tiene que ver con cómo idealizan a esta persona o a este individuo o a este trabajo o lo que sea como aquello que los hace sentir a salvo de aquello que vivieron en el pasado, la escasez, el rechazo, el abandono, el no reconocimiento, toda esta cantidad de cosas. Y entonces cuando alguien me hace sentir a salvo de eso, que es un pajazo mental porque nadie nunca nos hace en realidad ser, nadie nunca nos hace sentir a salvo de nada, pero cuando alguien me hace sentir supuestamente a salvo de eso, yo le entrego todo y lo elijo completamente y no lo suelto por nada del mundo. Ahí es cuando se generan estas formas de apego tan intensas, cuando lo que hay de por medio no es amor, sino dependencia, porque se llenan mutuamente los vacíos y entonces todas las otras opciones quedan desvalorizadas, ¿no? Como y te elijo completamente y bueno, ya vamos a hablar un poco cómo esto se vuelve una forma de mostrar amor, pero es este tema de cómo aquello que me salva se empieza a idealizar como una burbuja paradisiaca, ¿de acuerdo? Una burbuja paradisiaca em, en la que quiero estar todo el tiempo y que tiene mucho que ver con este tema de te elijo, tú eres mi elegido, tú eres aquello a lo que dirijo mi energía brutalmente, compulsivamente, y no te suelto por nada del mundo, y hago todo lo posible porque no me sueltes. Ya vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, sobre este aterrizaje simbólico, démonos cuenta de que la situación también va en reversa, porque todas las caras, todas las partes, esto es la belleza del tarot en el trabajo que yo estoy recogiendo. Todas las caras de una misma situación están retratadas, curiosamente, por la misma imagen. Entonces, nos damos cuenta de que así como el individuo en cuestión, el individuo del cual estamos hablando de su estructura de personalidad, es el ángel de arriba que elige de entre varias opciones aparentemente a alguien o a algo de una manera muy fuerte. Estamos hablando del personaje azul de abajo, que es el diferente, que es el que tiene este cajón amarillo gigantesco, el elegido, ¿no? El elegido entre varios, el elegido entre una serie de opciones.
Asimismo, este individuo, pues obviamente con lo que veíamos ahorita, lo que quiere es sentir que la persona que lo elige, como el ángel de arriba, lo elige de entre varias opciones, ¿de acuerdo? Entonces, es como que, es como que se idealiza también a esta persona, se lo ve como el ángel salvador que elige y que con su mensaje de elección trae o la salvación o la perdición. Ya vamos a ver cómo las personas se sienten constantemente en peligro de eso. Mm, pero entonces, claro, digamos que de alguna manera si estoy haciendo un esfuerzo por ser elegido, tengo que hacer una cantidad de cosas, es casi como si yo tuviera que pagar por amor, porque esto viene de la distorsión, ¿sí? De la programación psíquica del mago y la herida en la rueda de la fortuna, y viene de esta distorsión de no soy elegido y no soy valorado completamente, ¿sí? Entonces tengo que hacer méritos de más y casi que tengo que pagar por amor. Tengo que pagar porque me elijan, tengo que pagar porque me den beneficios, tengo que pagar por merecer, ¿sí? Y entonces cuando yo estoy pagando por merecer, evidentemente tengo que hacer una cantidad de cosas y tengo que entregarme de más al otro al punto de casi salirme de mí, ¿sí? Casi como maltratarme y hasta matarme. Eso es una de las cosas que pasa con este personaje azul, que azul como es porque está muriendo, porque se está maltratando constantemente, porque se está abandonando, porque salió de sí mismo, ¿de acuerdo? Y de alguna manera no quiere acatar em, como lo que los otros, quiere acatar más lo que los otros necesitan de él que lo que él necesita de sí mismo, de alguna manera, ¿se entiende? Y entonces esto es cuando empiezan a entrar en relaciones maltratadoras, a veces con trabajos, a veces con puestos, a veces con jefes, a veces con parejas, a veces con familia, a veces con maestros, a veces con lo que sea. Y pues como muchas relaciones de vampirismo energético, que como me tengo que entregar profundamente y tengo que pagar para que me elijan y para que me hagan sentir especial desde esta elección, para que me den estos beneficios que estoy anhelando, tengo que hacer un montón de cosas pasando por encima de mí, y las personas que saben aprovecharse de eso, saben aprovecharse de eso, y hay relaciones de vampirismo energético completa y absolutamente codependientes. Entonces fijémonos en que estamos hablando como de que esto es una vaina bidireccional. Elijo algo como el ángel de arriba, que luego como el personaje de abajo quiero que me elija, siendo ese otro el ángel de arriba que elige, ¿no? Entonces es una cosa bidireccional que va en esta carta, y digamos que en ese sentido tiende a implicar que los dos personajes laterales de la imagen son opciones, son cosas, son individuos, son personajes y figuras que se desvalorizan muchas veces desde lo que es como este espectro muy particular entre la idealización exacerbada y como la desconfianza y la decepción perpetua, ¿sí? Entonces cuando uno está eligiendo y uno idealiza aquello que quiere que le llegue, aquello que quiere que lo elija a uno, aquello con lo que quiere contactar, aquello con lo que quiere relacionarse, muchas opciones, muchas cosas, muchas personas, muchos trabajos, muchos caminos se dejan de lado porque en apariencia, y es que esto depende mucho de las apariencias, porque como la persona tiene tanto afán de elegir y ser elegida, en un principio solo se puede basar en apariencias. Y así es como vemos, por ejemplo, estas personas que escogen parejas muy rápido, que sí, que es el amor de mi vida, que no sé qué, pero pues es que están en la fase del enamoramiento. Hay una cantidad de historias de gente que se casa con otra gente o con trabajos por muchos años, que después se da cuenta como, uy, parce, esta apariencia no se pudo sostener por mucho tiempo, pero no importa. Desvalorizan un montón aquello que en apariencia no puede ser idealizado porque no cumple con las características que la persona quiere, eh, de aquello por lo que quiere ser elegido, ¿sí? Y entonces es como esta persona que inmediatamente, o este lo que sea, que inmediatamente no logró satisfacer mi expectativa exacerbada, queda descartada, queda dejada de lado, lateralizada en la imagen de la carta del juicio, queda dejada de lado y descartada como mi opción, como mi elección,
porque no cumplió con estas expectativas, ¿de acuerdo? Que también nos vamos dando cuenta de que muchas veces las personas hacen expectativas absolutamente radicales, absolutamente de fantasías y de cuentos de hadas sobre las cosas y sobre las personas, precisamente porque aquello con lo que nos encontramos es un gran deseo de ser anhelados, ¿sí? Perdón, un gran anhelo de ser deseados y una creencia de que van a ser deseados por aquello a lo que desean desde esa expectativa exacerbada, idealizada, porque es una forma de tener una esperanza de como, de como que van a ser, de que van a vivir una gran historia, de que van a tener una experiencia grandiosa, maravillosa, desde un hipermerecimiento caprichoso que lo que esconde en realidad es un inframerecimiento que tiene que ver con el miedo a no ser valorados. Entonces muchas veces esto es como un pensamiento bipolar en donde hago unas expectativas gigantes y fantaseo y fantaseo y fantaseo con ello porque no puedo soportar a veces la idea de que mi vida no es lo que yo quiero, mis relaciones no son lo que yo quiero, mi trabajo no es lo que yo quiero y entonces no trabajo en mí, sino trabajo en fantasear al otro que me va a elegir y la elección del otro, cuando el otro me elige a mí, es lo que me hace valioso, ¿sí? Entonces imagínense el desbalance. No estoy trabajando en mí, no estoy trabajando en mejorarme, no estoy trabajando en darme bienestar, sino estoy trabajando en presentarme de tal manera que un otro me elija porque solo la elección del otro me hace valioso. Entonces ahí es cuando empezamos a entrar en estos discursos muy bipolares entre la expectativa exacerbada y la desilusión perpetua, crónica casi. Entonces pues es importante tener eso en mente como parte de la estructura de personalidad. Entonces démonos cuenta de que estamos lidiando con personas para las que es supremamente importante sentirse elegidas, ¿de acuerdo? Estas personas para las que es supremamente importante sentirse elegidas, ¿sí? De alguna manera empiezan a dejarse de lado a sí mismas por la elección del otro. Y entonces ahí es cuando empezamos a entrar en este tema también como de esta forma particular de mandar estos mensajes interpersonales, explícitos o no tan explícitos, de te elijo y te doy todo, incluso pasando por encima de mis propias necesidades, porque, porque luego aspiro a que tú hagas lo mismo conmigo y que tú me llenes aquello que yo no pude llenar por estar ocupado en ti, ¿sí? Entonces, pues es un tema de transacciones absolutamente brutal, en donde las personas se van perdiendo cada vez más y más y más a sí mismas en darle al otro, y se van perdiendo cada vez más y más y más a sí mismas en esperar que el otro les devuelva, ¿de acuerdo? Y entonces cuando esto empieza a suceder, digamos que es un poco trágico porque a veces los personajes laterales de la imagen que están siendo dejados de lado son sus propias necesidades o otras prioridades de su vida que requerirían también, que son importantes, que requieren de un balance y que nunca se eligen, nunca pueden quedar en el centro, nunca pueden quedar en el lugar de la elección o la prioridad energética, porque no hay una movilidad de la prioridad energética, mm, porque las personas definitivamente no saben cómo hacer esto, y luego eso empieza obviamente a pasar factura de alguna manera. No es que el universo cobra, es que uno mismo se cobra por estar dejando de lado prioridades atencionales que tiene, como por ejemplo las personas que se enfocan demasiado en el trabajo y no se enfocan en su vida vincular, de amistades, de pareja, o viceversa, o las personas que se enfocan demasiado en la familia y dejan de lado a la pareja, las personas que se enfocan demasiado en lo personal, ¿sí? Sea como se vea eso, ¿m? Que muchas veces es enfermo, muchas veces es neurótico porque involucra adicciones, involucra compulsiones, involucra toda serie de viajes interiores que no están siendo coherentes con una vida y dejan de lado el trabajo, dejan de lado a la pareja, dejan de lado a la familia, todo, ¿sí? Entonces, este tema de esperar como que yo te lo doy todo y luego espero que tú me lo des todo de vuelta, resulta como en un loop
de codependencia, en donde además pues las personas como que esperando ser elegidas y creyendo que tienen creyendo que pueden exigir eso constantemente si ellas mismas se dejan de lado por elegir al otro, pues es una cosa que literalmente está destinada al fracaso continuo. Em, que están esperando ser elegidos por estos entes a los que han idealizado, que muchas veces son representaciones, que muchas veces son como reencauches de mamá o papá o hermano o como persona significativa del sistema con la que se criaron y que no las aceptó supuestamente de forma completa. Entonces veamos este tema de estar encajonados, ¿no? Estar encajonados, y esto muchas veces nos habla precisamente de las zonas de confort, ¿sí? Las zonas de confort pues son aquello en lo que nos metemos y en lo que nos encajonamos cuando nos sentimos seguros, en este caso de que fuimos elegidos. Y entonces cuando alguien nos eligió para un trabajo, cuando sentimos que un trabajo nos eligió y nos dio un puesto, así sea una cosa que no nos gusta, pues tenemos toda clase de mecanismos para no darnos cuenta de que las cosas no nos gustan. Lo mismo con nuestras parejas, lo mismo con nuestros amigos, lo mismo con nuestras familias, ¿sí? Lo mismo con nuestras búsquedas personales. La zona de confort de cuando estoy seguro, estoy a salvo del dolor y al mismo tiempo me estoy sintiendo elegido, ¿sí? En algo, creo un montón de mecanismos interiores, creo un montón de em, mecanismos psíquicos para no darme cuenta, para pasar por alto las cosas que no me gustan de eso, ¿sí? Porque es más importante estar en el lugar seguro, porque es más importante estar en la zona de confort, porque es más importante tener la seguridad de que alguien me eligió que darme cuenta de las cosas que no me están gustando y de que no quiero generar las herramientas para hacerme cargo, para dialogarlo, para hacer que se transforme. Yo mismo me condeno a que las cosas que no me gustan se vayan pudriendo y eventualmente arruinen aquello que en el principio se sentía tan apasionante. ¿Sí? Sucede mucho. Entonces, digamos que este tema también entra como obviamente en el campo de que son personas a las que les gusta sentirse elegidas por sobre otras opciones. Y como las personas les gusta sentir que son elegidas por entre otras opciones, ¿m? Pues constantemente se están condenando a sí mismas a la ansiedad, porque se meten en lugares psíquicamente, a veces en su imaginario o a veces en el real, ¿sí? Se meten en situaciones que literalmente involucran la posibilidad de que otros sean elegidos precisamente por el hecho de que hay varias opciones entre las cuales elegir. A las personas que fueron elegidas como pareja, les gusta sentir, les gusta que les reafirmen constantemente que están siendo elegidas por sobre otras personas. Como les gusta que eso pase, les gusta que haya otras personas dentro de las cuales elegir y eso termina en la disonancia psíquica como de jueputa, hasta si estoy en peligro de que me cambien, lo cual eventualmente probablemente, y ahorita vamos a hablar de eso, se vuelva una profecía autocumplida porque a tanta intensidad, a tanta necesidad de reafirmación, la energía en los vínculos empieza a caerse, ¿se entiende? Eso es lo mismo que pasa en los trabajos. Todo el tiempo con la ansiedad, todo el tiempo con la angustia de que me van a echar, de que me van a reemplazar, de que van a traer a alguien más, de que mi contrincante va a tomar mi puesto o lo que sea, empieza a cristalizarse, empieza a materializarse en la realidad y todo eso viene de que yo mismo me metí imaginariamente o realmente en una posición en donde me gusta competir con otros para sentirme elegido, para sentir que me reafirman que soy aceptado, porque eso es lo que estoy tratando de reparar, que nunca en estas situaciones uno nunca lo repara donde es al principio. Estoy tratando de reparar que no me aceptaron completamente antes, ya lo habíamos mencionado. Entonces, pues esto es lo que empieza a pasar. Y entonces fijémonos en que la mentira de esta carta es que las personas nunca son elegidas realmente y esto como contraste de la rueda de la fortuna, después lo vamos a ir viendo con los códigos numéricos del método. Em, Esto como contraste de la rueda de la fortuna porque nunca hay una jerarquización. Nunca hay un poner por encima una opción y entonces fijémonos en que, claro, son personas que se condenan a sí mismas a la ansiedad porque les gusta ponerse en posiciones en donde todo el tiempo están siendo comparadas horizontalmente
y nunca son puestas en la posición de elección real. Ellos mismos lo causan, nosotros mismos lo causamos, esto nos pasa constantemente. Pero entonces pasa de cualquier cantidad de maneras y con cualquier cantidad de individuos y figuras que nos encontramos en nuestras vidas. Entonces démonos cuenta que todo esto involucra una forma particular de presión, de si todo el tiempo estoy en peligro de no ser elegido porque me meto en situaciones en las que soy solo una opción, ¿sí? Una opción de varias que nunca encuentra una posición jerárquica real. Por más elegido que parezca, nunca entra en una posición jerárquica real a nivel de prioridad, a nivel de elección. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Ser el mejor postor. ¿Y cómo tengo que ser el mejor postor? Siendo un superhéroe, rompiéndome el culo para hacer lo máximo, siendo perfecto. Todo esto está pasando constantemente, todo esto está pasando recurrentemente y las personas precisamente no se sienten elegidas. Entonces esto es brutal, como este tener que estar haciendo constantemente un esfuerzo porque nunca tengo una seguridad, ¿se entiende? Nunca tengo una seguridad. em, Empieza a convertirse en algo, pues, completamente enfermizo, desgastante, exigente con el otro, pero pues sobre todo como reafirmando constantemente la idea de que yo no soy suficiente para que me elijan completamente, para que me den una posición de estabilidad en X o Y o Z situación, que es simplemente un reflejo, obviamente, de cómo yo no me he dado a mí mismo la prioridad porque estoy poniendo por encima al otro, porque creo que la elección del otro, creo que la opinión del otro, creo que la evaluación del otro sobre mí es más importante. Entonces prefiero que el otro me elija a elegirme yo mismo, como forma de reparar que un otro, cuando yo era pequeño, no me eligió completamente. Y entonces empiezo a hacer y hacer y hacer, a tener que dar una imagen impecable, a tener que dar una imagen perfecta, a tener que dar una imagen súper poderosa, a tener que dar una imagen que todo lo puede, que no tiene errores, que no tiene fallas, ¿sí? Y asimismo a manipular al otro desde ese lugar y a volverse evaluadores con el otro y descartar al otro como en esa posición así. Entonces es bastante fuerte. Entonces, desde este lugar nos damos cuenta de que es relativamente común y es básicamente casi inevitable que desde este tipo de estructuras de personalidad, las personas, em, ¿cómo decirlo?, entren como en esos estallidos de rabia profunda hacia ese otro. Obviamente, de nuevo, eso no es más que una manera de proyectar la rabia que sienten hacia sí mismos por no estarse reafirmando, por no estarse eligiendo constantemente a sí mismos. Pero entonces, como se supone que es el otro el que los tiene que elegir, especialmente en vista de sus grandes esfuerzos y sus grandes muestras de perfección y de afecto y de haber elegido al otro, están esperando que el otro los reafirme y con creces. Porque si yo me sacrifiqué por ti, luego te lo cobro el doble. Entonces básicamente te estoy pidiendo que me des el doble. em, de lo que yo te di, de lo que igual eventualmente me voy a sentir obligado a darte el cuádruple, pues porque como yo siento que no merezco, siento que te tengo que pagar yo también al doble. Bueno, esta bola de nieve negativo que empieza a eventualmente ser insostenible. Obviamente el otro no va a poder proveer para mí lo que psicoemocionalmente yo estoy supuestamente necesitando de él, que es lo que realmente necesito de mí mismo y ya está. Y como el otro no va a poder proveer para mí esta reafirmación, este hacerme sentir elegido, este hacerme sentir como la prioridad todo el tiempo, me va a dar rabia, especialmente porque yo estoy haciendo un montón de esfuerzos, porque siento como un desbalance, ¿no? Estoy queriendo denunciar de una manera completamente neurótica, si bien es que no me quedé callado por un montón de tiempo, pero estoy tratando de denunciar desde la rabia que siento un desbalance porque yo te he dado mucho y he pasado por encima de mí para darte y tú no me estás dando de vuelta. Entonces, puta. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de esos pedos, esos voltajes en los que nosotros mismos nos metemos por pura y dura elección. Entonces, démonos cuenta, como todo esto está, como toda la estructura de personalidad está representada por la misma carta, en el método que yo manejo, toda la estructura de personalidad está representada por la misma carta, se entra también en la polaridad y las personas hacen lo mismo con los demás. ¿Mm? Como se vive entre la idealización exacerbada y la desilusión desconfiada, ¿sí?
Entonces yo también empiezo constantemente, por pura estructura de personalidad, como necesidad de tomar control y por pura venganza con el mundo, ¿sí? Las personas, estos individuos también entran en una particular forma de reemplazar al otro constantemente cuando no lo satisface o cuando llega alguien que es un mejor postor. De ahí de nuevo este tema de tener varias opciones y de ahí la mentira que revela esta carta. La mentira que revela esta carta es que las personas parecen elegir y ser elegidas, pero lo que habíamos hablado ahorita, en contraste con la rueda de la fortuna, como nunca hay un ir a la jerarquía real, en realidad la elección nunca es real. Valga la contrarredundancia. Eh, entonces, en realidad la elección nunca es real, ¿sí? Y entonces es como este tema de te reemplazo antes de que me reemplaces, pero al mismo tiempo a ti a quien estoy reemplazando, a ti a quien de hecho ni siquiera estoy eligiendo, lo estoy haciendo como una forma de sentir que tomo control y de que tomo venganza, porque estoy proyectando obviamente en ti a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a mi abuelito o al que sea que no me eligió completamente. Estoy vengándome de ellos a través de ti al no elegirte o al reemplazarte, ¿sí? Mm, en todo esto, especialmente además porque constantemente les pasa a este tipo de personas que se quieren sentir elegidas y que se sienten después también neuróticamente, caprichosamente, en la postura de elegir a los demás a su antojo, ¿sí? Sintiendo que es un privilegio y sintiendo que la forma de transmitir amor es te elijo, eh, incluso por encima de mí, bueno, no importa. Son personas completamente fáciles de enamorar cuando llega este seductor narcisista que los hace sentir muy pero muy deseados y reemplazan a aquel con el que estaban antes para irse de nuevo con este nuevo seductor narcisista que los puede enamorar y en este enamoramiento siempre hay un miento, ya lo sabemos. Que está dispuesto a darles por un breve periodo de tiempo, porque obviamente esto es insostenible, aquello que los hace sentir muy, 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 pero muy bien y van generándose las ataduras. Van generándose las ataduras de codependencia, de maltrato, de manipulación, en donde pues finalmente estos narcisistas también terminan por abandonarlos y después estas personas se dan cuenta eventualmente de que abandonaron a una persona por un narcisista que luego los abandonó por el simple hecho de que pareció un mejor postor, porque se dan cuenta de que ni ellos habían sido elegidos completamente, ni ellos habían elegido completamente, porque lo único que importa en este tipo de estructuras de personalidad, lo vuelvo a repetir, es la transacción de que me hagas sentir elegido, porque que tú me elijas me hace sentir valorado, deseado, admirado y me hace sentir que supuestamente, no es cierto, pero supuestamente reparo esta vaina de que en mi infancia no fue elegido, aceptado, valorado, deseado, admirado completamente por una figura significativa de mi vida. Punto. Entonces, como la estructura de comparación es absolutamente prominente, de siento que me están comparando, de hecho quiero que me comparen con otros para sentirme elegido por sobre otros. em, como esta estructura es prominente, pues muchas veces vemos a la gente compitiendo con sus compañeros de colegio, de universidad, con sus hermanos, por la aprobación, por la mirada, por la energía, por el contacto de mamá, de papá, de ambos, lo que sea, ¿sí? Pero muchas veces empezamos a encontrar cómo estas personas también se van alternando, curiosamente porque esta carta finalmente termina siendo el espejo oscuro de la rueda de la fortuna y las personas se van alternando como entre el que envidia al famoso o el que envidia al elegido, el elegido mismo y el que admira y el acompañante como el segundo al mando, la mano derecha del famoso, ¿sí? O del elegido. No importa, todo es la misma estructura y esto no necesariamente tiene que ser a nivel público, como de la fama de la celebridad, puede ser muy a nivel en espacios muy reducidos, incluso en la familia o en grupos de amigos, no importa, ¿sí? Lo importante es que las personas todo el tiempo se están comparando con los demás, ¿sí? Y están eligiendo también tratar como de tomar la posición más privilegiada posible, ya sea a través de la complacencia o desde la lucha y desde la rebeldía, pero están tratando de tomar el lugar más privilegiado posible que los haga sentir seguros y que están como de alguna u otra manera ganando una competencia. A veces es em, el sidekick
del famoso, a veces es el famoso, a veces es el que compite con el elegido o con el famoso, ¿sí? Eh, y entonces, de alguna manera, pues lo que importa en esta situación es que las personas constantemente están comparándose con quién está arriba mío, con quién está debajo mío, a quién le estoy ganando, frente a quién estoy siendo derrotado, a los ojos de este ángel de arriba, que puede ser una persona, una figura de autoridad, que puede ser una doctrina, que puede ser un maestro, que puede ser lo que sea, y todo el tiempo eso está pasando, de cómo me hago visible y cómo me hago como elegido, como por lo menos no soy el perdedor de esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, em, este juego funciona un poco así y las personas se van constantemente alternando entre la envidia profunda, ¿sí? Hacia los demás y la admiración profunda. Y es como que no saben a quién aman, a quién odian, porque pues ya vemos, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, sabemos que estas estructuras generan una absoluta ambivalencia hacia cada persona con la que se encuentran, de la que de hecho ven dos, el que aman y el que odian, ¿sí? Esto también hace parte de las imágenes psíquicas interiores de que yo en el centro como el personaje azul veo a la izquierda aquella persona a la que odio, veo a la derecha o viceversa, aquella persona a la que amo, ¿sí? Que son dos partes de la misma persona, ¿sí? Y que yo me estoy metiendo entre ellas, muchas veces distanciándome a través de yo también ser el ángel de arriba que evalúa. No importa, es este tema, ¿no? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Quién tengo que ser? ¿Qué posición tengo que ocupar y me encajono en ella que me hace sentir a salvo y me hace sentir que estoy en la posición más privilegiada posible frente a los demás y frente a la posibilidad de ser elegido de alguna u otra manera? Entonces nos damos cuenta de que como esto depende tanto de la evaluación del ángel de arriba, entonces pues la evaluación involucra también como estas estructuras en que se me va metiendo que hay un ganador o salvador y hay un perdedor o enemigo o simplemente alguien que es indiferente, ¿sí? Entonces, las estructuras de estas personas, como la estructura de personalidad de las personas que trabajan en el juicio, tiene mucho que ver con este tema de estos juegos, de cómo me hago lo más consistentemente posible el ganador, el salvador, el que ayuda, el que es aprobado, el que consigue esa mirada admirativa de mamá o de papá o de ambos, como, ay, gracias, me salvaste, gracias, estoy satisfecha contigo o satisfecho contigo, todo esto al mismo tiempo, ¿no? Porque estoy compitiendo seguramente primero con mis hermanos o con el trabajo de mamá o de papá o con alguna vaina para satisfacerlos y conseguir su mirada. Pero esta competencia entre individuos es muy interesante y es una cosa en la que el niño se mete, ¿no? Eh, y de alguna manera es importante pues también retratar que estos juegos de irse metiendo en lo más consistentemente posible el salvador o el ganador y lo menos consistentemente posible el perdedor, involucra que las personas elijan personalidades y caminos de vida, identidades o imágenes, ¿sí? Personajes en los que se encajonan, de nuevo se encajonan ahí, porque lo que más consistentemente posible los hace sentir más ganador y menos perdedor es aquello con lo que se sobreidentifican y ahí se encajonan y sus demás facetas interiores quedan dejadas de lado. Y entonces a veces, recordemos, muchas veces cuando la familia, por esto pasa siempre, ¿sí? No muchas veces, siempre. Cuando la familia tiene una cierta forma de rasgos, de perspectivas, de preferencias, y el niño es como el perdedor más consistentemente porque también en su proyecto sentido, en su plan de alma, en toda esta cantidad de cosas, tiene rasgos naturalmente que le hacen más difícil ser el ganador ante la mirada de papá o de mamá o de ambos, etcétera, empiezan a tomar los caminos opuestos a lo que la familia quisiera y se vuelven como esta oveja negra, que también es una forma de neurosis, de me voy a meter voy a rechazar primero a mi familia, obvio, y los voy a deselegir. Ahora yo como el ángel de arriba los deselijo como mi sistema, como mi familia, bla, 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 todos estos discursos de mi familia no es mi familia. Em, con todo respeto, yo también pasé por ahí. Todos estos discursos de mi familia no es mi familia, sino mi familia son las personas que me eligen, que me aceptan, que me admiran,
en donde encuentro una identidad, y entonces se meten donde sea que puedan ser admirados como siendo totalmente lo opuesto a lo que la familia quiere, porque en algún campo voy a encontrar a alguien que me valore así, y ahí me meto y ahí me encajono también para desde como no pude ser amado más fácilmente, mi segunda opción es la rebeldía, que es mi manera de simplemente estar como en una seguridad psíquica de que soy valioso a la fuerza. Y entonces me meto en todos los tránsitos, me meto a hacer todas las cosas que mamá y papá rechazan, mm, para demostrarles que no los necesito, para demostrarles que estoy en desacuerdo, para eventualmente demostrarles que alguien sí me valora porque me meto en campos completamente diferentes a los que ellos habrían esperado, me convierto en una persona o en un personaje completamente diferente a lo que ellos habrían esperado y me vuelvo tan talentoso en eso que de golpe seguro la logro con un montón de cosas, pero nunca se repara el tema. Nunca se repara porque lo que yo tengo que integrar es el camino diferente a lo que querían mamá y papá. Claro, hay una forma particular importante de hacer esto con el camino que me mostraron mamá y papá. Y esta es la integración del iniciado. No es cumplirles el sueño, no es cumplirles la exigencia, pero no es rechazarles su enseñanza tampoco. Hay una línea delgada. Es importante. Entonces, ahora pasamos a una parte en donde es importante retratar el comportamiento interpersonal y el comportamiento hacia afuera del individuo que está trabajando con esta estructura de personalidad. Oh sorpresa, el comportamiento interior, cómo se ve el mundo interior de la persona, está representada por la misma carta. ¿Qué es lo que hace la persona? Lo que hace la persona es dividirse como el ángel de arriba, ver, separar diferentes facetas, personajes e identidades de su propio ser, que son algunas más ganadoras, que son algunas más perdedoras. De golpe una de ellas es tachada como el enemigo, otra de sus identidades es tachada como el salvador, y se van usando muchas veces. Las personas suelen elegir muy consistentemente una de ellas como el Salvador, y se mantienen rígidas y tercas, y este es quien yo soy, y este es quien tengo que ser, y esto es lo que me salva, y esto es lo que me entrega mi vanidad, esto es lo que me da mi arrogancia, y se rechazan y se usan muy poco otras facetas del ser, que obviamente por ser facetas del ser siempre otorgan información importante, siempre otorgan herramientas importantes, y que por rechazarlas pues quedamos sin esas herramientas, ¿sí? Y lo que se quiere enterrar pues es una faceta que no puede aportar las herramientas muy importantes para ciertos tránsitos de la vida, y lo que se exacerba y se idealiza y se usa demasiado rígidamente porque es tomada como el elegido ganador, el personaje azul de abajo, se usa demasiado, pero pues hay un cierto límite a lo que una sola faceta de nosotros puede hacer, ¿no? Por eso nos quedamos estancados muchas veces. Entonces, pues las personas empiezan a no poder integrar sus diferentes facetas, porque como todas están encajonadas como adecuada, inadecuada, ganadora, perdedora, cosa que me va a salvar del dolor, cosa que me acerca al dolor, supuestamente, em, y no se pueden integrar estas diversas facetas del ser porque todas están encajonadas y separadas entre sí, y además están evaluadas como tal o cual cosa. em, pues no se integran. Y la falta de integración de las partes de nosotros es lo que nos mantiene en conflicto, porque de cualquier manera vamos a tener necesidades no resueltas y vamos a terminar profundamente insatisfechos, además de que no recogemos las herramientas que tienen esas facetas de nosotros, con las que podríamos solucionar un montón de situaciones con las que en este momento estamos sufriendo. ¿Se entiende? Y esta falta de integración es lo que también se vuelve problemático, lo que se vuelve doloroso. Entonces fíjense que esto revela también que por, por la terquedad que a veces se manifiesta de yo soy este y tengo que ser este y así me mantengo y este soy yo, así me sostengo por siempre y para siempre, inevitablemente esto va a requerir de concesiones que el individuo trata de ocultar y de maquillar y de justificar a toda costa, pero va a tener que hacer concesiones autoindulgentes convenientemente, porque como su opinión es para afuera tan rígida y no se quiere dar cuenta muchas veces de que sacrificó sus propios principios, de que pasó por encima de sus propias doctrinas que vocifera tan orgullosamente, pues porque esto es inevitable, porque hay veces que
como hay necesidades que se quedan insatisfechas y eventualmente hay que satisfacerlas como sea, la persona tiene que pasar por encima de su propia doctrina de la que se siente tan orgulloso, luego lo tiene que maquillar o luego lo tiene que justificar y lo tiene que ajustar y tiene que hacer un montón de maromas mentales, especialmente para justificarse ante sí mismo y ante los demás de por qué hizo lo que hizo, que va tan eh, poco acorde a lo que normalmente expresa que uno tiene que ser. Entonces esta rigidez también termina de alguna manera cobrando en términos de que cuando uno ya no puede ser rígido, tampoco uno se siente con el derecho de haberse flexibilizado para satisfacer una necesidad o para hacer un movimiento importante a nivel interior o exterior y satisfacer una necesidad natural del ser, de la cual una de estas facetas que se ve como los personajes de abajo es la portadora, es la bandera. Entonces son estas personas a las que eh, salirse de su propia personalidad les es inevitable, pero les da mucha vergüenza y los hace sentir culpables y les genera una disonancia cognitiva a la hijueputa, obviamente, porque ¿cómo así si se supone que yo estoy tan rígido y estoy tan seguro de quién soy, estoy tan seguro de que está bien y que está mal, estoy tan seguro de lo que las personas deberían ser y no deberían ser? ¿Ah? Y salirme de eso me molesta, pero no lo puedo evitar a veces, ¿sí? Es imposible. Mm, entonces es muy chistoso. Estas personas estar seguras y es este tipo de cosas de estas personas para las que tener una opinión fuerte es uno de sus máximos orgullos y mantenerse rígidos, tercos, demasiado firmes en su opinión muy fuerte es uno de sus máximos orgullos y por eso después les genera tanto sufrimiento, por eso después les genera tanta ansiedad cuando por el flujo natural de la vida y por la necesidad de satisfacer una necesidad básica, tienen que pasar por encima, tienen que ir en contra de su opinión fuerte. ¿Mm? Y entonces se les cae un montón de toda su personalidad y tienen que hacer de nuevo un montón de maromas mentales como para asentarse en el hecho de que pues, lo hicieron y que no hay necesidad de justificarse, pero esas personas piensan que sí y bueno, hacen un montón de cosas. Es brutal. Y al mismo tiempo como que este tema, precisamente como su opinión fuerte, es uno de sus máximos orgullos, no estar seguro acerca de algo, no tener una opinión acerca de algo, no tener algo bien puesto, es uno de sus máximos miedos, especialmente no estar seguro y no estar con la certeza de a quién eligen, qué es lo que quieren, que también es un reflejo de cómo les genera tanta ansiedad que otras personas no estén seguros acerca de ellas y acerca de elegirlas a ellas. Volvemos a cerrar el círculo de lo que empezamos hablando. Entonces, fíjense que todas estas estructuras de personalidad son una forma de seguir reafirmando la idea de que uno no es elegido completamente y de que uno no es completamente valioso. Si hay facetas, si hay opiniones, si hay sentimientos, si hay pensamientos, si hay impulsos, deseos y sueños que yo tengo que ocultar o de los que me tengo que desconectar bajo mi personalidad rígida en donde me encajoné, estoy reafirmando constantemente la idea de que todo yo no soy merecedor de amor, de que todo yo no soy valioso, de que todas mis facetas no son merecedoras de ser aceptadas. Entonces, pues, esto termina generando, pues, obviamente una angustia. Toda estructura de personalidad lo que hace es generar una angustia, pero así es como lo hace esta. Y entonces, cuando se sigue reafirmando constantemente esa idea, eh, sienten que una cosa tiene que ser la única salvadora y que algo tiene que ser elegido completamente o si no, no es elegido en absoluto. ¿Sí? Así como ellos hacen, pero pues que esa es la mentira de la carta. Em, entonces, se termina materializando y materializando y materializando cada vez más en el afuera esta no elección del otro, simplemente para que las personas vean cómo ellas no se están eligiendo a sí mismas, ¿sí? Y cómo ellas no se están aceptando completamente a sí mismas, que es el verdadero camino por donde empieza el trabajo terapéutico y el trabajo de transformación para estas personas, ¿sí? Entonces, pues
es también es también aprender a aceptar a todas las partes de sí mismos y de la misma manera flexibilizarse un poco para aceptar todas las partes del mundo como algo que simplemente muestra y refleja partes de mí, que yo no las quiera aceptar, otra cosa. Pero todo lo del mundo me refleja partes de mí. Y entonces ahí es cuando empieza también un poco el reconocimiento de todas las partes de mí merecen ser aceptadas y las abrazo a todas poco a poco en la medida en la que puedo. Y así también voy abrazando y aceptando todas las partes del mundo de tal manera que pueda estar en paz con él. Pero bueno, esto ya hace parte del proceso terapéutico, ¿no? Em, y reconocer que ninguna de mis facetas tiene algo mal per se, ninguna de mis identidades, talentos, personajes, ni nada de lo que me habita tiene nada mal per se, ¿sí? Y no tengo por qué elegir unas por sobre otras, no tengo que señalar culpables y no tengo que señalar salvadores, puedo integrar todo, puedo empezar a darle una fluidez a todo esto. Y así se termina el proceso. Entonces, pues me refiero, así se termina el proceso de lo que estoy hablando. Estos son los aterrizajes simbólicos, esta es la información que yo logro extraer de las estructuras de personalidad en el arcano 20, el juicio. Espero que haya sido de su provecho. Recuerden siempre que la persona que quiera comentar, que quiera compartir, que quiera otorgar un sentir, em, pues lo puede hacer libremente acerca del tema que estamos tratando en este video y eso es todo.